acerca de qué es lo que vamos y estamos haciendo en el Aula de Estudios de Inaudiología y Enfermedad de Meniere, de reciente creación en la Universidad de Granada. También del grupo de investigación que tenemos en Granada, que es el Grupo de Otología y Otorrinología liderado por López Escame. Y pues también me ha dado unas breves pinceladas de lo que hacemos en términos de genética, porque nosotros nos dedicamos principalmente a la genética del Meniere y bueno, y otras sintomatologías y otras enfermedades también. Hermana, igual porque tenemos problemas. Claro. Hola. Gracias. El índice que voy a seguir es muy sencillo. Van a ser tres breves partes. Una, hablando del aula de audiología y del grupo como tal, quiénes lo formamos y quiénes estamos allí en Granada. Una breve introducción a lo que es la genética en general, las técnicas que han ido saliendo en los últimos años para estudiar enfermedades raras. Y otras pinceladas acerca de cómo es la investigación biomédica a día de hoy. Y por último voy a introduciros también en los proyectos de investigación que tenemos en el grupo actualmente, también los antiguos y los resultados que hemos ido obteniendo en cuanto a la investigación en la enfermedad de Meniere. El aula de audiología tiene tres objetivos básicos. Uno que es el estudio y la investigación en la enfermedad de Meniere a nivel tanto translacional como clínico. Y un segundo que es mejorar la docencia, la divulgación de este tipo de trastornos, formar a especialistas y que esto sirva como nexo de unión entre tanto unidades de asistencia, asociaciones de pacientes y los propios investigadores que nos dedicamos a investigar esta patología. El grupo de investigación actualmente lo formamos una barbaridad de gente, como estáis viendo ahí. Tenemos una gran cantidad de investigadores predoctorales actualmente. Entre los postdoctorales pues estoy yo, conocéis a Pablo, que estuvo previamente aquí con vosotros. Y también somos un grupo muy multidisciplinar, diferentes, cada uno de los investigadores procede de un grado, una licenciatura diferente. Y también contamos con diferentes clínicos que también trabajan en el grupo de investigación. El grupo actualmente trabaja en 5 líneas de investigación diferentes, que voy a detallar posteriormente. Aquí la resumo: la arquitectura genómica de la enfermedad de Meniere, identificar genes relacionados con la enfermedad, mecanismos que puedan estar involucrados en la enfermedad autoinmune o autoinflamatoria del oído interno, desarrollar un modelo translacionado, un modelo de investigación para la enfermedad de Meniere y encontrar las bases moleculares también de otras sintomatologías como la hiperacusia o la acusia. Estas líneas, aunque parecen dispersas, en realidad están formando o están todas íntimamente relacionadas entre ellas en lo que viene a ser definir, obtener una descripción bioquímica, genética de la enfermedad de Meniere. Lo que nosotros llamamos la arquitectura molecular, la arquitectura genética de la enfermedad. Cada una de estas líneas obedece a una parte de lo que hemos ido segregando de la patología en general. Esto empezó porque ya hace unos años, ya en diferentes investigaciones, utilizando datos clínicos, observamos cómo, dependiendo de las sintomatologías que pudiesen acompañar a los diferentes pacientes que llegaban a los hospitales, podíamos ver que había diferentes grupos de pacientes de Meniere y que seguramente haya que estudiarlos a todos de una manera particular y diferente. En el anterior, de hecho, aparecía, por ejemplo, este era un estudio con individuos con la enfermedad bilateral, donde podéis ver que podíamos encontrar hasta 5 grupos de pacientes diferentes atendiendo a qué tipo de variable clínica tenía asociada. Y la siguiente, parecen similares, pero es porque también obtenimos una similar distribución de grupos con los pacientes con la enfermedad unilateral.
Básicamente, estos eran los 5 grupos que mi compañera Lidia Frejo encontró en ese momento en torno a la enfermedad de Meniere bilateral como enfermedad de Meniere unilateral. Como veis, siempre podemos describir al menos 2 grupos que sí que son fáciles de describir, mientras que hay otros 3 grupos que están íntimamente relacionados por las diferentes variables clínicas que se encuentran en ellos, como la historia clínica familiar, que tengan otros individuos familiares con la enfermedad, que tengan que hayan sido diagnosticados con alguna enfermedad autoinmune o incluso que puedan tener migraña. Conforme más investigamos la enfermedad de Meniere, más nos vamos encontrando con ciertas dificultades que tenemos de alguna forma con las que trabajar. Intentar pasar por encima de ellas y aprovecharlo. En este caso, nosotros vemos que todos los pacientes que encontramos en la clínica presentaban una gran heterogeneidad. Como habéis visto, hay muchos grupos, subgrupos de pacientes y todos son muy heterogéneos. A su vez, hemos visto que para trabajar en genética siempre buscamos familias, pero las familias con varios casos con pacientes con enfermedad de Meniere son raras de encontrar. Esto además está asociado a que esta enfermedad presenta una penetrancia incompleta y muchas veces en esas familias vamos a encontrar casos que presenten la patología completa y otros casos que no. E incluso encontramos algunas familias donde una variante que nos interesa, otro miembro familiar que la tenga no expresa esa patología con la misma intensidad, y esto deriva en que exista una expresividad diferente entre los diferentes casos, incluso dentro de una familia o entre los diferentes casos que haya en el mundo. Es por eso que voy a pasar a hablaros, o más o menos definiros, cuáles son los diferentes objetivos, las diferentes metas que nos proponemos en cada una de estas líneas de investigación. Para empezar, la más importante, que es la de entender la arquitectura genómica de la enfermedad de Meniere en pacientes esporádicos y en pacientes familiares. Aquí intentamos encontrar todos aquellos genes que puedan estar implicados directamente con la enfermedad. Estudiar o obtener modelos de herencia recesiva de la enfermedad de Meniere. Encontrar diferencias genéticas que nos puedan permitir entender cuáles son esas diferencias que están pasando entre casos esporádicos y casos familiares. Y elaborar a su vez un mapa de las interacciones que pueda haber entre los diferentes genes que vamos encontrando, porque siempre aparecen nuevos, siempre hay más información. La segunda línea de investigación es acerca de los mecanismos moleculares de la enfermedad autoinmune, autoinflamatoria del oído interno, que también se ha visto asociado bastante con la enfermedad de Meniere. En esta línea de investigación, mis compañeros lo que buscan son marcadores que segreguen con los pacientes que tengan un perfil autoinmune o un perfil autoinflamatorio, uno de esos subgrupos que hemos definido previamente. En este caso, en esta línea de investigación, por ejemplo, teníamos también uno de los hallazgos, utilizar TWIC, una proteína, como un predictor clínico de la actividad de la enfermedad en cierto grupo de pacientes, estos que tienen este perfil autoinmune. Una tercera línea es la de utilizar citoquinas proinflamatorias como marcadores de la actividad de Meniere y a su vez utilizarlo para diferenciar pacientes que puedan tener migraña vestibular, que muchas veces solapa con esta enfermedad en la clínica. En este caso se utilizan citoquinas proinflamatorias, una larga lista de unas proteínas que se pueden medir en sangre, como predictor clínico de este tipo de perfil. Así nos permitiría esto dilucidar qué proteínas pueden ir ligadas a la enfermedad de Meniere, cuáles a la migraña vestibular o a otras patologías. Una cuarta consiste en hacer un modelo celular. Esto ya es una parte más compleja porque todos los hallazgos genéticos van a ir enlazados a una validación funcional, a que realmente lo que hemos encontrado, esas modificaciones en los genes, realmente puedan alcanzar o demuestres en un modelo animal o celular
que realmente da una patología. Entonces, esta línea consiste en obtener células madre pluripotentes inducidas de pacientes, individuos con enfermedad de Meniere, con las mutaciones que hemos encontrado de interés y replicar esa actividad anómala que pueda tener esa mutación en una línea controlada celular. Por último, tenemos también otra línea de investigación en la que nos centramos en otros signos, síntomas, como puede ser la hiperacusia o el tinnitus, la acúfeno. En este caso, en esta línea de investigación, a la cual tenemos asociado a otros diferentes proyectos, identificamos individuos con acúfeno severo y a su vez buscamos modificaciones genéticas y realizamos validaciones funcionales relacionadas con el acúfeno en sí. Ahora bien, cuando nosotros nos enfrentamos a una enfermedad desde el punto de vista genético, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo operamos para obtener información genética que nos pueda ser de interés en entender cómo una enfermedad puede funcionar? En este caso tenemos 5 partes. Lo primero, que es eso, el diagnóstico. Primero tenemos que entender cómo es la enfermedad, la descripción de la enfermedad. La segunda parte es la caracterización fenotípica, en donde tenemos que comprender, entender que esos diferentes síntomas, esos signos que nosotros obtenemos de nuestra enfermedad pueden ser analizados. Tercera parte, utilizamos en nuestro caso la secuenciación, es la herramienta básica en genética, obtener todo lo que haya dentro del genoma para obtener diferencias frente a una referencia, una secuencia que no está cambiada. Por último, esto se llevaría con herramientas de análisis bioinformático y finalmente todos esos hallazgos se validarían de forma funcional en modelos. Las primeras 2 partes son las típicas que se llevarían a cabo en una clínica y las 3 partes siguientes son las que se llevan a cabo pues, en el laboratorio. Por eso, como en nuestro grupo, tenemos esa doble vía de análisis de datos, la que viene de la clínica y la que viene del laboratorio. Ahora voy a hablar brevemente, sin meterme en detalles, pero, de cómo sería el ritmo habitual en el laboratorio para el análisis genético. Es un ciclo que se repite diariamente. Parte de una primera parte en la que un paciente llega a una clínica y el ORL de dicha clínica decide colaborar con nosotros enviándonos una muestra de sangre de dicho paciente. Nosotros operamos generalmente con muestras de sangre porque es de donde mejor obtenemos ADN, que al fin de cuentas es la pieza con la que vamos a trabajar. Estas muestras de sangre llegan a nuestro laboratorio, de donde vamos a extraer el ADN. Es rápido, no es muy complicado. La siguiente parte es la que podría ser muy complicada si la hiciésemos nosotros, pero al extraer el ADN, enviamos el ADN al servicio externo de secuenciación, que tiene estas grandes máquinas para secuenciar de forma masiva, y nos envían datos crudos o también algunas veces analizados ya de la secuencia génica, de todo lo que le hayamos pedido. Hay diferentes formas de secuenciar, diferentes partes del genoma que podemos o no secuenciar. A fin de cuentas, todo eso va a depender de qué tipo de proyecto queramos hacer. Pero al final lo que vamos a obtener es la secuencia de ADN, que es lo que vamos a analizar al final. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos en esa secuencia en nuestros pacientes frente a una referencia? La genética en general puede parecer compleja, pero en realidad es bastante fácil de entender si no nos metemos muy a fondo en ella. De forma somera, la genética se preocupa de una parte de 3, de un círculo que se autocomplementa. Los genes se van a producir, es esa parte dentro de tus células que tiene la información necesaria para producir una proteína. Esa proteína es la que al final va a ser lo que funcione, lo que te da la función, la que se va a ocupar
de que las células funcionen. Y luego al final, pues esa célula y el resto de células que la acompañen será lo que van a organizar tus tejidos y en general a la persona en sí. Esa función, como la persona funcione, luego también afectará a cómo esos genes estén y ese ciclo continúa. Hay diferentes niveles en los que operar dentro de la genética en general. Muchas veces la gente escucharéis que no se refiere a la genética como genética, se refiere como genómica. Eso está relativamente mal dicho, porque en realidad todo esto que termina en ómica son diferentes capas de aprendizaje, digamos, de lo que tenemos dentro de nuestras células. La genómica como tal se va a preocupar por una primera capa, que es el ADN, la transcriptómica de una segunda capa, que es el ARN. Si alguna vez la escucháis, es la que ya tiene la información propiamente dicha de los genes. Proteómica, como su nombre indica, las proteínas como tal, y así consecutivamente en diferentes niveles de complejidad, que a fin de cuentas cada célula, por muy pequeña que sea, no deja de ser una máquina muy compleja, que tiene que autorregularse a sí misma y tener toda la información necesaria para cumplir sus funciones. Esto es un breve esquema de libro básico de genética, acerca de cómo va evolucionando el tratamiento de la información dentro de una célula. Desde la parte de arriba, donde nosotros tendríamos nuestro ADN, el ADN es una secuencia muy larga de estas 4 letras que escucharéis muchas veces, pero de esa enorme complejidad que tiene el ADN humano, hay una muy poca cantidad de regiones que realmente tienen genes que van a producir una función. El resto utilizarán otras funciones diferentes, pero probablemente no tengan que ver con los genes en sí. No producirán una proteína. Entonces, lo que normalmente se explica en las clases de genética es como el ADN es lo que tú consideras como toda la molécula completa. Posteriormente, cuando nosotros queremos una proteína que se exprese, va a producirse diferentes cortes en el ADN produciendo ARN. El ARN tiene la mínima parte comprendida de información para expresar un gen, y ese ARN es el que luego va a producir una proteína, que es una forma más compleja que puede elaborar una función dentro de una célula. Y así va en la dificultad de comprensión. Nosotros en la búsqueda de la problemática que pueda suponer la genética en general en una enfermedad, podemos buscar diferentes opciones. Para la hipótesis principal es que existen variantes, modificaciones puntuales, lo que comúnmente se ha conocido como mutaciones, pero que realmente son variantes. Son esos pequeños puntos dentro del genoma que difieren a la referencia. La referencia entendámosla como lo que se ve en la mayor parte de la población. Normalmente las enfermedades no están muy representadas en las poblaciones, tienen una prevalencia y una frecuencia menor. Entonces una variante es ese punto que tiene una frecuencia menor cuando se comparan ADN de cualquier persona con el resto, con lo que hay un consenso. Actualmente hay una secuencia de referencia para lo que viene a ser el Homo sapiens, para lo que viene a ser el ser humano, y normalmente lo que se opera es coger el ADN de cualquier persona y alinearlo uno a uno, todas esas letras de ese genoma completo, y encontrar aquellos puntos en los que hay una diferencia. Esa diferencia puede dar pie a entender que puede tener algún tipo de implicación a nivel fisiológico, finalmente. Los cambios que pueden encontrarse en el genoma pueden ser muy variopintos. Muchos de ellos posiblemente no den pie a ningún cambio importante. De hecho, de forma natural, hay un ratio de modificaciones en el genoma que, aunque es pequeño, es importante y produce cambios porque sí.
Otro problema es que esos cambios se encuentren en la mitad de un gen importante. Si es así, es probable que sí que produzcan algún cambio y produzcan proteínas defectuosas o incluso una menor cantidad de una proteína que tu célula necesita. Y eso sí que puede llevar a un problema en la función y a lo que podría ser un cambio importante en la fisiología final. Esto es importante porque, a fin de cuentas, lo que realmente supone esto en una población es que estos cambios se hereden. Estos cambios pueden pasar de padres a hijos y a lo mejor llevar ese cambio en una persona que no tiene una patología, porque, como sabéis, tenemos 2 pares de cromosomas y a lo mejor tenemos el cambio en uno pero no en el otro, y eso nos supone a lo mejor un problema. Si nuestra descendencia obtiene ese cambio por parte materna y parte paterna, ninguno de los padres tiene esa sintomatología, el hijo que ha tenido por azar ambas simultáneamente podría detonar esa sintomatología. Eso es lo que sería un ejemplo de herencia recesiva. Luego están los casos de herencia dominante, esos cambios que tanto padres como hijos van a tener porque simplemente necesitan que una parte de solo un cromosoma tenga esa variante. Y junto a ello hay otros tipos de herencias diferentes que podéis asociar a cualquier cambio cuando miráis a vuestros padres o miráis a vuestros hijos. O la herencia ligada al sexo, o incluso la herencia mitocondrial. Estas son cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de observar familias en diferentes enfermedades. Ahora, ¿dónde radica realmente el problema? Porque nosotros nos estamos centrando en genes, pero esto es simplemente una parte, la punta del iceberg. Hay que entender que un ser humano no es simplemente genes, sino que en realidad hay muchas cosas, muchos factores que desde fuera también están afectando a cómo seremos, cómo somos y cómo seremos. Todos estos factores son normalmente lo que consideramos factores ambientales y son de todo tipo. En la genómica, a fin de cuentas, aunque nos estemos centrando en genes, no vamos a estudiar solo genes, también nos interesan mucho los factores ambientales, porque normalmente una enfermedad compleja es muy raro que sea monogénica, que haya un gen que esté provocando un cambio. Eso ocurre muy pocas veces, pero es lo que se conoce como herencia mendeliana. Y hay algunas enfermedades o algunos rasgos, por ejemplo, que sí que siguen ese tono, como cuando os dicen si tenéis el pico de Yoda o la lengua, poder doblar la lengua, eso es un gen y hasta ahí llega. Pero el resto de fenotipos, el resto de caracteres, normalmente, como se ve ahí en la curva de prevalencia de la población, están en la mitad. Es decir, hay influencia genética, hay influencia ambiental. Eso lo que en enfermedades, cuando estudiamos enfermedades complejas, como puede ser la enfermedad Meniere, vemos que es una herencia poligénica o oligogénica, donde hay uno o varios genes y una influencia de factores que estén modificando o detonen de forma diferencial la enfermedad. Aquí es cuando entramos a investigar la enfermedad desde el punto de vista técnico. En genómica hay diferentes formas de entrar a conocer cómo nuestros genes pueden estar influenciándonos. Aquí hay 3 ejemplos, pero porque son los 3 ejemplos básicos de secuenciación. Si vamos desde lo más grande a lo más pequeño, lo más grande sería investigar el genoma entero, la molécula entera de ADN que conforma cada una de tus células. Es mucha información. Un genoma puede contener, como pone ahí, 5 millones de variantes. Es muy grande. Entender cómo 5 millones de variantes afectan a una persona y no a otra supone una labor de comparación abrumadora. La siguiente parte sería estudiar solo los genes, porque en realidad de todo el genoma solo hay un 1% de
de código, de secuencia, que forma la parte codificante de los genes, la que luego va a producir una proteína. Un 1% de todo el genoma. Eso es lo que conocemos como exoma. Es una mínima parte, pero es mucho más asequible al estudio. Y al fin de cuentas uno puede pensar, utilizar la hipótesis, ¿para qué voy a estudiar otra cosa? Si seguramente el gen que está produciendo una función es lo que realmente va a explicar la enfermedad. Entonces, claro, un exoma es mucho más barato de hacer, pero nos estamos quitando una cantidad de información previa abrumadora. Por último, lo podríamos simplificar aún más, que es lo que se hace en la clínica, y es utilizar un panel de genes. Un panel de genes, similar a cómo se hace con un exoma, busca aquellos genes concretos que estén relacionados con una patología conocida. Por ejemplo, son famosos, en clínicas se utilizan paneles de genes para hipoacusia, por ejemplo, y hay muchos para otras diferentes patologías que tienen ya genes conocidos para diferentes subtipos o patologías conocidas. El panel de genes en concreto se utiliza generalmente para el diagnóstico, no para investigación. Curiosamente nosotros lo hemos utilizado para investigación. Los paneles normalmente se utilizan cuando buscas genes que ya están asociados a una enfermedad conocida. Por eso se utilizan en el diagnóstico. También pueden ser útiles para explorar genes concretos, porque puedes secuenciar muy fidedignamente ese gen concreto. Y además no incurres en los gastos que supone hacer un genoma, que es bastante caro, ya lo adelanto. Todo no se suele utilizar para otra cosa que no sea hacer estudios de grandes cohortes, porque como aminoras costes, pues puedes coger muchísimos individuos y secuenciar genes concretos. Con lo cual, mira, para investigar en manera esporádica, que es la más expandida, la que más se suele ver, pues estaría bastante útil. La segunda parte sería ver exomas. Los exomas sí que se utilizan tanto de forma normal en clínica como en investigación. En clínica, de hecho, se conocen como exomas clínicos. No suelen ser los mismos que los exomas que se utilizan en secuenciación, en investigación, pero son útiles porque nos ayudan a buscar variantes codificantes de forma exclusiva, que son al final las que nos pueden interesar más, las que están afectando a las proteínas al final. Además, también nos permite buscar genes candidatos y hacer estudios de asociación entre poblaciones. Esto, por ejemplo, puede ser muy útil en estudios genéticos en familias, donde hay diversos casos de pacientes con enfermedad de Meniere en diferentes partes de la familia, abuelo, padre, hijo. Y luego, por último, están los genomas. Los genomas son mucho más caros que las dos técnicas anteriores, pero se utilizan mucho en investigación, dada la cantidad de información que dan. Aquí se utilizan sobre todo cuando se intenta buscar cualquier tipo de variante, ya no simplemente aquellas que van a producir una proteína, sino variantes que también, las no conocidas como no codificantes, que puedan estar afectando de alguna forma a la regulación de cómo salen las otras proteínas. Porque al fin de cuentas el ADN no deja de ser una molécula y también rigen procesos físicos y químicos que van a hacer que sea más fácil que algunos genes produzcan proteínas que otros. Hay una situación, digamos, física dentro de la célula que va a propiciar que pasen X cosas dentro de la misma. Esto también es útil para coger otras variantes que no se suelen cubrir en exomas. Variantes estructurales son cambios muy grandes en el ADN, pérdidas grandes de ADN o ganancias, duplicaciones, que aparezcan varias copias de partes del genoma, puede ocurrir. Y también detectar otro tipo de aberraciones cromosómicas, como puede ser pérdida de cromosomas enteros y cosas por el estilo. Esto es muy útil cuando se quieren estudiar cosas concretas y homogéneas y muy específicas. En este caso he puesto el ejemplo de, por ejemplo, estudiar tríos de la enfermedad de Meniere esporádica precoz. Esto es básicamente un breve resumen de lo que hemos ido haciendo y obteniendo desde 2015. Digo 2015 porque aunque el grupo tiene
es mucho más antiguo que 2015 en realidad. En 2015 fue cuando empezamos a obtener grandes resultados en secuenciación, en genética, y nos metimos muy de lleno en el tema del estudio de la enfermedad de Meniere. Así pues, en 2015 fue cuando estudiamos las primeras familias de enfermedad de Meniere, obteniendo los genes candidatos de FAD136A y de TNA. Además, fue cuando se publicó la nueva definición clínica de la enfermedad de Meniere. El año siguiente fue cuando publicamos los resultados del estudio clínico de los diferentes subgrupos en la propia enfermedad. También encontramos una familia donde encontramos un gen candidato que segregaba la hipoacusia de baja frecuencia dentro de diferentes pacientes con la enfermedad de Meniere. El siguiente año hicimos el mismo estudio de comparación de grupos, obteniendo resultados en Meniere unilateral. Y a su vez también estudiamos a otras familias donde encontramos otros dos genes candidatos, SEMA3C y DPT. Todo esto utilizando exomas, como he dicho antes. Y también encontramos un marcador importante en su grupo de pacientes con problemas autoinmunes, enfermedad de Meniere, y una regulación entre dos proteínas relacionadas con la autoinflamación en estos pacientes. Posteriormente encontramos ese perfil de citoquinas que os comentaba antes, que podía segregar pacientes con enfermedad de Meniere con pacientes con trastornos como migraña vestibular. En 2019 también entramos en otra técnica para encontrar genes candidatos, pero en enfermedad de Meniere esporádica. Hicimos una gran cohorte de pacientes e hicimos un panel que os comentaba antes. Esto normalmente se utiliza en diagnóstico, pero lo utilizamos para ver si estos pacientes tenían algún tipo de enriquecimiento en variantes, en genes ya conocidos, de hipoacusia en este caso. Y luego ya en 2020 repetimos ese proceso estudiando genes en otro panel totalmente diferente, utilizando una hipótesis nueva, cogiendo genes relacionados con trastornos de la vía axonal, del nervio auditivo y de la adhesión celular, atendiendo a las diferentes hipótesis que habíamos ido obteniendo en los previos trabajos para ver qué genes podrían estar más involucrados en la enfermedad de Meniere esporádica. También seguimos estudiando la enfermedad de Meniere familiar, encontrando OTOG como un gran candidato con variantes, con muchas variantes, algunas replicadas en diferentes familias a lo largo de España. Y luego también entramos en otras técnicas que no he entrado aquí, pero de esas múltiples capas que hay dentro de la genética, como fue estudiar el perfil de metilación, que es la última capa por encima de todo dentro de la genética, que es ese perfil que se modifica fácilmente mediante factores ambientales como la exposición al sol, beber alcohol, ese tipo de cosas. Y también un gran estudio que hicimos acerca de cómo segregaba diferentes variantes raras en el acúfeno severo en pacientes de Meniere, pacientes que tenían un acúfeno muy severo, atendiendo a diferentes test para acúfeno como el THI, segregando genes que no habíamos considerado hasta ahora. Y actualmente, ahora mismo hemos recientemente publicado un nuevo artículo con otro gen que está asociado también a lo que hemos encontrado previamente en familias, como otro, en este caso es TECTA, un gen también conocido de hipoacusia. Y nos hemos envuelto ahora en nuevos estudios intentando dilucidar cuáles son los mecanismos genéticos de otros tipos de herencias que no estábamos considerando hasta ahora, la herencia recesiva. Estos son básicamente ejemplos de esos resultados que os estaba comentando, como por ejemplo los diferentes genes que hemos ido encontrando en estudios previos en enfermedad de Meniere familiar. Para que veáis, las familias que estudiamos suelen ser familias grandes porque necesitamos que tengan bastantes individuos con la enfermedad.
Para que veáis, una de las cosas que estábamos hablando ayer, de hecho, es que normalmente ese tipo de trabajo no se hace uno solo. En este caso fueron trabajos que muchos de ellos fueron colaboración de otros grupos que pudieron validar muchos de estos genes. En este caso fue en ratón, y ver que realmente estos genes se expresaban dentro de las células del oído interno del ratón. Esto fue también cuando queríamos validar, una de las formas que intenté en ese momento de validar posibles cambios importantes en la proteína, intentar validarla in silico, haciendo modelos informáticos para ver si realmente lo que cambia la proteína funciona, ¿no? Pero claro, cuando nosotros encontramos en ese momento muchísimos genes diferentes por cada una de las familias, ya estábamos como con la mosca detrás de la oreja. ¿Cómo es que no encontramos uno ya que nos explique todo? ¿Qué está pasando? ¿En qué se diferencian los pacientes familiares de los que estamos viendo, de los que son esporádicos, que son la mayoría? Bueno, pues cuando entramos en el estudio ese que comentaba de paneles, hicimos un screen bastante grande de diferentes genes que no consideramos hasta ahora como potenciales candidatos, aunque estaban relacionados con hipoacusia, y encontramos realmente que había un enriquecimiento. Es decir, pacientes con Meniere dentro de este screen tenían muchas más variantes que la referencia, que el resto de la población en genes que ya estaban previamente asociados a otro tipo de patologías, como USH1G relacionado con USE, o SLC26A4 está relacionado, SLC de la pendina está relacionado con síndrome de acueducto vestibular, acueducto dilatado. Y GJB2, que es una conexión bastante conocida. Esto nos llevaba a entender una nueva hipótesis. Una hipótesis de que realmente la enfermedad de Meniere puede estar definida por un origen filogénico. De que hay varios genes que afectan a la enfermedad, que cada uno podría aportar una variante que esté más o menos representada en la población, que haya pacientes que tengan esa variante, incluso gente que no tiene la enfermedad y también la tiene, que actúa como un regulador. Y luego la presencia de una variante rara. Esta variante rara sí la tendría el paciente, no el resto de personas, y es la que realmente actúa como detonador. En el momento que la tienes, si aparecía antes la otra variante, la que es común, pues entonces sí que puede darse lugar a esta patología. Esta es una hipótesis que se baraja mucho ahora. Además, también tendremos que tener en cuenta que hay otro tipo de efectos que podrían también, de una forma singular, suponer un detonante para esta patología. Lo que decía, variante rara, variante común, y el conjunto de las dos actuar como detonante para esa enfermedad. Actualmente, observando la cantidad enorme de individuos con enfermedad de Meniere familiar que hemos ido obteniendo a lo largo de los años, hemos podido ver que hay diferentes genes candidatos que sí que pueden estar acumulando una cantidad de variantes por cada uno de los individuos que podría ser de interés para detonar la enfermedad en estos pacientes. En este caso, Pablo, que conocéis, publicó este artículo donde vio como pacientes con enfermedad de Meniere familiar que ya reportaban historia familiar, otros casos dentro de su familia con la enfermedad, y pacientes esporádicos sin ningún tipo de familiar con la enfermedad, sí que acumulaban variantes en este gen, en el gen de la autogelina. Este gen es conocido, está relacionado con la hipoacusia recesiva 18. Y como veis, nos daba pie a pensar que a lo mejor sí que había un mecanismo ya conocido dentro del oído interno que podría tener algún tipo de relación más cercana a lo que entendíamos como enfermedad de Meniere. Además, en este trabajo también pudimos ver cómo pacientes que tenían variantes en este gen podíamos hacer una regresión para ver cómo podía evolucionar a lo largo del tiempo su pérdida de audición. La hipótesis aquí en este aspecto era ambos padres tienen variantes en el gen, son diferentes, los padres no tienen la enfermedad,
En cambio, la descendencia, al obtener ambas variantes que son totalmente diferentes, de repente sí que puede detonar la enfermedad. Esto se conoce como herencia heterocigota compuesta. Se está estudiando mucho actualmente en diferentes enfermedades, pero no ha sido nunca la herencia que se ha considerado como la principal para muchos tipos de enfermedades genéticas. De hecho, es bastante difícil que se dé, pero podría explicar la prevalencia de la enfermedad bastante fácilmente. A su vez, también vimos otro gen, MIO7A, otro gen también muy conocido relacionado con la pérdida de audición. En este gen se observó una cosa muy similar, diferentes variantes que se observaban entre los diferentes pacientes con enfermedad de Meniere familiar. En este caso era un aspecto, una hipótesis totalmente diferente. Lo que se observó aquí es que es un gen que forma parte de las células ciliadas del oído interno. ¿Qué pasa aquí? La presencia de una variante en este gen muchas veces estaba asociada a la presencia de otra variante en otro gen relacionado con este sistema biológico, con el sistema de las células ciliadas. Las células ciliadas están formadas por muchas proteínas. La integridad de todas las proteínas tiene que ser buena, porque si no la función se puede ver mermada normalmente. Entonces observó cómo todos estos pacientes familiares estudiados tenían una variante en este gen asociada a otra en otro de esta lista de proteínas. Esto es lo que se conoce como herencia digénica. La presencia de dos variantes en dos genes aparentemente no relacionados podría tener un efecto singular en el mantenimiento de la función de la propia célula. Esto además fue muy interesante porque en el momento en el que lo publicamos en la ARO de este año, nos encontramos con un artículo de unos físicos haciendo un modelo físico totalmente acerca de cómo la viabilidad de las proteínas que unen las diferentes células, los cilios de estas células, podía verse comprometido por factores como puede ser la integridad de la propia autogelina o de MIO7A, y podría verse diferencias en no en la situación, en la activación del propio sistema. Esto puede dar lugar a que haya problemas a nivel, en este caso creo que lo hicieron con células ciliadas vestibulares, ¿puede ser? No me acuerdo muy bien, Antonio. Y eso daba lugar a, la conclusión del trabajo era que muy probablemente la propia integridad de todas las proteínas en ese sistema, si no se veían bien, podrían dar lugar a cambios muy importantes en la función global. Creo que lo que veían también aquí en este modelo era con la autogelina, efectivamente. Si la membrana otolítica se veía afectada por cambios que podían estar perfectamente provocados por la integridad del gen de la proteína, pues el sistema podría dar pie a que hubiese una respuesta mucho más laxa o incluso mucho más activa que dé pie a que esas células no funcionen bien. Como resumen, básicamente ahora mismo hemos encontrado que hay diferentes hipótesis. Todas ellas obedecen a diferentes aspectos de lo que hemos hablado al principio. Los diferentes pacientes de Meniere que hemos visto pertenecen a diferentes grupos. Es muy difícil estudiarlos a todos como un conjunto. Es mucho más importante trabajar con ellos de una forma menos global, más personalizada, yendo hacia los subgrupos, entendiendo que hemos encontrado diferentes resultados, diferentes tipos de herencia y diferentes genes que podrían explicar a la enfermedad como tal. Ahora bien, esto simplemente son piezas de un puzzle que parece muy grande. Pero bueno, si queréis ir con una cosa clara de todo esto, es con una historia clínica con familiares con hipoacusia o vértigo recurrente, puedes sugerir enfermedad de Meniere, pero luego podemos tener mucha más discusión al respecto.
Bueno, muchas gracias, Álvaro. Yo en primer lugar quiero agradecer a ASMES por habernos invitado a participar en vuestra reunión anual. Yo estoy encantado de estar aquí y además también a los patrocinadores que ha habido para que se pueda organizar esta reunión. Yo creo que después de la presentación que ha hecho Álvaro podemos ver que la enfermedad no es una enfermedad, que la enfermedad es muy compleja a nivel molecular. Y esto ha sido intentar explicar muchos años de investigación en un tiempo muy corto. Yo comprendo que para quien ve esto por primera vez puede ser mucha complejidad, pero la idea que nos gustaría transmitir es que no todos los pacientes con enfermedad de Meniere tienen la misma enfermedad de base. La base molecular es posiblemente diferente, hay muchos mecanismos. Que eso se ha visto por estudios clínicos, como hemos visto, y por estudios moleculares. Después, que tenemos que considerar que el tratamiento de cada paciente, que es lo que a vosotros os va a interesar, es personalizado, que además la información que disponemos en este momento sobre cómo evoluciona la enfermedad es mucha, aunque los mecanismos a los que dé lugar la clínica de Meniere es muy variado. Y eso nos permite tomar decisiones a la hora de controlar o intentar controlar los síntomas de los pacientes. Eso es importante. Y después, que todo esto es posible, toda esta investigación, aquí hay muchas personas trabajando. Y muchas personas trabajando desde hace muchos años. Hace unos años se pensaban que eran irresolubles. Hace unos años se pensaba que la enfermedad no era genética directamente. Cuando yo empecé en esto, pensaron que esto era un problema insoluble y los resultados nos han demostrado que poco a poco empezamos a entender algo tan complejo como es una enfermedad de este tipo. Cada vez sabemos además que la genética es mucho más importante y cada año sabemos mucho más. Y en este sentido, lo que he intentado aquí presentar, Álvaro, los genes otogelina, MIO7A y TECTA, que se publicó exactamente antes de ayer, el trabajo, son los 3 genes principales que sabemos que hay en enfermedad de Meniere familiar. Me pueden explicar casi el 35% de los casos ahora mismo. Tenemos unas 100 familias secuenciadas, la mayoría de España, pero también hay algunas familias de Suiza y alguna familia de Italia. Y nuestro interés máximo es seguir aumentando el número de casos familiares, casos esporádicos, como hemos explicado, porque eso es lo que nos ha permitido empezar a entender a nivel molecular, no a nivel clínico, que ya sabemos que hay distintos grupos de pacientes, sino a nivel molecular, qué genes son importantes. Eso es lo primero. Yo quiero animar a que todo el que pueda, tenga posibilidad, contacte con algún otorrino de los que trabajan en nuestra red, que hay prácticamente 25 hospitales en toda España que trabajan en contacto con nosotros, y si es posible hacerse estudios genéticos, porque es una muestra de sangre. Y el estudio genético probablemente no va a aportar una solución a la persona, pero sí a su descendencia. Y esta es un poco la idea que transmitir. Nosotros estamos ya en condiciones, en los pacientes que lleguemos a diagnosticar, de poder realizar un cierto asesoramiento genético. ¿Cuál es el riesgo de que los hijos tengan la enfermedad? Y esto hace 5 años hubiese sido imposible de pensar. Hay muchas cosas que se han contado, yo no quiero hablar nada, no sé si alguien tiene preguntas o sugerencias, comentarios. Tenemos una idea bastante clara, una hipótesis de cómo se produce la enfermedad en todos estos pacientes familiares, porque lo que Álvaro ha intentado explicar aquí, lo que creemos es que esos 3 genes están todos en el mismo sitio. Y creemos que es una combinación de factores genéticos y factores ambientales que determinan un incremento de la presión del líquido que está dentro del oído, que se llama endolinfa, y esa presión brusca, una exposición a un sonido de alta intensidad, podría desencadenar la enfermedad en pacientes que tengan las variantes genéticas. Por eso tenemos que ser capaces de diagnosticar la enfermedad antes de que empiece ningún síntoma, y eso se hace haciendo estudios familiares, sabiendo que si uno es portador de esa enfermedad,
si se expone a un ruido de alta intensidad, si se expone a una descompresión brusca, mis consejos prácticos serían: no haga submarinismo si usted tiene variantes de riesgo, por ejemplo, o no se someta a una descompresión brusca, que es un riesgo, o no se exponga a sonidos de muy alta intensidad, que son cosas que habitualmente no hacemos en la vida normal. Pero todos sabemos, está descrito hace más de 100 años, que muchos pacientes con enfermedad de Meniere tienen crisis de trastorno del equilibrio, que se han descrito como crisis de pérdida del mantenimiento de la postura, muchos conocéis el nombre de Tumarkin, que son provocadas por sonidos de alta intensidad. Y esta podría ser la base molecular de por qué eso se produce. Esto no lo decimos solo nosotros, sino que lo dice ya más gente que ha estudiado modelos in vitro. Estamos abiertos a cualquier pregunta. Si no, yo sigo. Sí. Antes han dicho que hay una red de hospitales que está colaborando. ¿Son hospitales públicos y también hospitales públicos o solo hospitales privados? Todos son básicamente hospitales públicos. Hay alguna clínica privada de forma puntual, pero la mayoría son hospitales por toda España. Bueno, yo por la experiencia que tengo, normalmente el otorrino, por ejemplo, los que yo he visitado, no te ofrecen esa posibilidad. A mí no me importaría hacerme el estudio, pero no dan ese paso. El problema está en que, claro, yo sí lo sé ahora mismo. Yo cuando vaya la próxima vez a mi otorrino, se lo diré, pero yo creo que deberían de ser proactivos en este aspecto. Y yo creo que adelantaría muchísimo, porque yo no creo que nadie de esta sala se niegue a hacer un estudio genético. Aquí hay que considerar dos cosas. Los otorrinos habitualmente no ven pacientes con enfermedad de Meniere. Escuchadme lo que estoy diciendo. Deberían de ser los otorrinos que ven pacientes con vértigo, los que se dedican a la otoneurología. Para diagnosticar a un paciente, a personas con mucha experiencia, y aquí estamos varios que llevamos más de 20 años viendo pacientes con Meniere, hacen falta muchas visitas. No se debe hacer alegremente el diagnóstico en 2 o 3 visitas. 2 o 3 visitas. Yo raramente diagnostico un paciente antes de un año. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades más frecuentes que explican esto. Entonces, no valen todos los otorrinos que hay en España, que la Sociedad Española de Otorrino hay 3.500, porque en esta red participan, estoy diciendo, unas 20-25 personas, nada más, no cualquier otorrino. Esa es la realidad. Luego, si me dices en qué provincia estás, pues te digo si ahí tenemos contacto. Ya no quiero entrar en cosas muy personales, pero tenemos en casi todas las provincias de España, o muy próximas, si no en la provincia del lado, contactos. ¿En Córdoba, por ejemplo? En Córdoba, por ejemplo. Ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí, pues no, en Córdoba no tenemos un contacto, aunque tenemos aquí al doctor Jiménez Bruna, que seguro que estaría encantado de ¿Vizcaya? En Vizcaya, no en Cruces, no, pero sí que tenemos en San Sebastián, por proximidad. O sea, sí tenemos en casi todo. Claro, España tiene muchas provincias, muchas comunidades autónomas. De todas formas, si te parece, Antonio, nosotros de la asociación podemos canalizar estas solicitudes para que nos permitan y a través de hacer el contacto. Efectivamente, yo creo que es lo más adecuado, porque para eso está la asociación, eso puede ayudar mucho. Nosotros tenemos el directorio médico, tenemos un directorio de centros colaboradores donde podamos hacer posible que una persona de contacto para poder canalizarlo. Es lo más fácil, porque si no es... Sí, porque además es muy importante ya no solamente obtener una muestra de sangre. Necesitamos información clínica, eso es mucho más importante, porque tenemos que estar seguros del diagnóstico clínico. Y el diagnóstico clínico no es solo que te hayan puesto un nombre, sino tener cuántas audiometrías tiene este paciente, cuántos años de seguimiento, cuántas enfermedades se han descartado que nos expliquen esto. Todos, yo creo que ya sabéis que la migraña vestibular es 10 veces más frecuente que la enfermedad de Meniere. Muchos pacientes con enfermedad de Meniere realmente tienen además diagnóstico de migraña vestibular. Los dos diagnósticos son incompatibles. Y entonces hay que pensar siempre en diagnosticar lo más frecuente. Es verdad que hay pacientes con Meniere y migraña, pero eso es un subgrupo muy pequeñito realmente. ¿Y cómo se diferencia el paciente que tiene síndrome de Meniere o el que tiene migraña vestibular? Porque yo, por ejemplo, yo llevo desde 2017, al principio fue muy brusco y ahora con el embarazo y el parto pues estoy más estable.
pero no se sabe si hay síndrome de Meniere o migraña vestibular, y ahí se echa la pelota de uno a otro. Y yo me voy a quedar sorda yo misma. Pues probablemente recogiendo información clínica. Pero si me da de alta el neurólogo y me da de alta el otorrino, ¿a dónde me voy? Probablemente haber un médico que se dedica a pacientes con Meniere. Así de claro. Es decir, si te ha dado de alta el otorrino, ese otorrino no hay muchos pacientes con Meniere, que si tuvieras un Meniere no te hubiera dado de alta. Yo creo que sí. Y si te ha dado de alta el neurólogo, pues porque entiende que no puede hacer nada. Pero es que esto es algo muy especializado y es así. Sí. Yo pedí en una segunda opinión, ¿no? Primero pedí en el Hospital de Cruces y luego me pedí ahí a Soto. Y el doctor de allí, el doctor de allí me dijo que la única forma segura de saber que se tenía el Meniere era haciendo la autopsia. Eso es una exageración. La forma segura es teniendo mucha información recogida a lo largo del tiempo. Como he dicho, eso significa tener muchas audiometrías. Yo, si tengo 10 audiometrías durante 10 años y suficiente información clínica, no es tan difícil. Lo que ocurre es que hay que estar entrenado para recoger información clínica y Yo creo, Antonio, que como ahora después vamos a Sí. tener la coloquio donde van a estar los especialistas en la materia, para ti, Estas preguntas se pueden hacer. Si queréis preguntar alguna cosa de investigación más concreta, pero ¿no? ellos pueden explicar mejor cuál es el cuadro clínico, pruebas, cualquier cosa, cualquier duda que pueda surgir, en el tema de los azúcares, que el 65, ¿Alguna pregunta de esto que sea...? Bueno, otra cosa que yo quería comentar, que lo ha contado Álvaro así al principio, es que, bueno, habréis visto aquí que hemos puesto aula de audiología en Meniere. ¿Esto qué es? Bien, la Universidad de Granada creó en septiembre del año pasado un aula que es una forma de conseguir financiación para el estudio de la enfermedad de Meniere y de audiología. Nosotros, como sabéis, y Álvaro lo ha explicado muy bien, estamos también interesados en los recursos. De esta forma, pues a lo largo de este año, la asociación ASMES ha conseguido aportar dinero y ellos son fundadores, nosotros somos fundadores de este aula. Y este aula tiene como objetivo, de alguna forma, ayudar a mantener la investigación, ayudar a divulgar la investigación, y por eso estamos también aquí como parte de las actividades del aula. Y sobre todo el intentar construir a medio plazo una estructura estable de investigación que podamos mantener todo este proyecto. Esto es solo una parte pequeña porque la mayor parte de nuestra financiación procede en este momento de la Unión Europea, proyectos autonómicos, internacionales, pero sí que es muy importante para nosotros que la universidad nos apoye. Si no te apoya la institución donde estás trabajando y la institución no obtiene visibilidad. Por eso es por lo que la Universidad de Granada, como muchos sabéis, es una de las universidades más grandes de este país y es muy potente en investigación. De alguna forma nos ha reconocido para poder realizar toda esta actividad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. Esto es el aula. El aula colaboran también distintas empresas que nos pueden ayudar. Se pueden hacer donaciones, las empresas y las asociaciones de pacientes, y es una estructura de alguna forma para mantener, divulgar y continuar haciendo la investigación. Yo quería hacer hincapié en eso que has dicho, Antonio, que el tema del aula de audiología y Meniere no es algo que esté cerrado a la aportación de ASMES. Todas las empresas están abiertas a hacer este tipo de aportaciones, bien monetariamente, bien en especie. Eso ya es cuestión de hacer propuestas y llegar. De hecho, ha habido aportaciones, me comentabas, de congeladores y algunas otras cosas que siempre son bienvenidas para el proyecto de investigación. Y con eso, si quieres, estamos perfectos. Pues, entonces yo creo que se merece un fuerte aplauso. Clase magistral y tan amena que nos